Perfecto, estamos en vivo. ¿Cómo están? Saludo muy efusivamente a la audiencia de Trivium Político, a quienes siempre nos acompañan, a quienes nos ven en directo y también a quienes nos ven ya luego, después de que han terminado sus ocupaciones, a quienes nos miran en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Muchas gracias siempre por su compañía. Me acompaña el día de hoy en el panel y como lo anunciamos aquí, Jorge Arévalo Silva, quien es un profesional ecuatoriano con mucha experiencia, ya viviendo en Chile, ya radicado en Chile, ya nos contará cuánto tiempo lleva Jorge por allá. Bueno, Jorge es ingeniero en gestión empresarial internacional por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Además, es máster en administración de empresas por la Universidad de Santiago de Chile y es alumni de la ONG IESEC. Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? Cuéntanos. Querida Evelyn, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para todos los que están ahí. Acá son exactamente ya las 8 de la noche en Santiago de Chile, estamos a 2 horas de diferencia y en estos momentos justamente estoy con la pantalla del televisor, se cierran las urnas aquí en Chile y va a comenzar lo que llama acá el conteo del plebiscito de hoy. Así que ha sido la hora perfecta como para conversar de lo que está pasando acá y estamos a las órdenes pues. Perfecto, como siempre, muchas gracias Jorge por esa apertura, sobre todo a conversar de este tema. Yo quisiera que tú nos cuentes un poquito, siendo profesional, radicado en Chile, cómo has vivido el proceso electoral del día de hoy? Cuéntanos, ¿qué está pasando en Santiago de Chile y en Chile en general? Estamos todavía atravesando una pandemia. Más adelante también quisiera que me des, porque yo creo que tú tienes mucho para contarnos, sobre todo sobre este último año, ¿no? Desde el estallido social que ocurrió a finales del 2019, pasando por la pandemia y lo que ha transcurrido ahora. Pero cuéntanos tu visión, Jorge, ¿cómo has vivido este día? Bueno, la verdad ha sido un día hermoso. La gente ha salido como nunca antes a votar. Recordemos que en Chile ir a votar no es obligación como en Ecuador, ¿no es cierto? Entonces ha habido bastante gente que iba a votar, bastante joven, igual bastante adulto mayor, tú sabes que el adulto mayor es que está en problemas ahora con el tema del COVID, pero con todas las medidas sanitarias que el gobierno ha implementado, y en este caso el equivalente al CNE ecuatoriano que se llama Cala Cervel en Chile, lo que se encarga del plebiscito, ha sido un día no muy caluroso, porque ahora estamos en verano en Chile ya, hemos cambiado de estación a primavera, ha sido un día normal, un poquito de frío, si me ves un poco abrigado, pero en general la gente ha salido a votar. Es un tema histórico porque hace mucho tiempo en Chile la gente no salía a votar como ahora. Entonces, el tema del ausentismo ha sido muy, muy bajo realmente. Entonces, se espera realmente una gran convocatoria, un gran plebiscito en el día de hoy. Entonces, ha sido un día muy bueno. Me siento alegre realmente porque el chileno ha salido a expresar lo que siente, ha salido a demandar lo que ellos piden en las calles. Y aunque yo no soy chileno, pero me siento parte de ellos y realmente es un conglomerado muy, muy importante que está ahora votando ahora, ¿no? Claro que sí, y bueno, tengo aquí entre mis notas que el plebiscito del día de hoy es un proceso histórico, ¿no? Correcto. Porque por primera vez los ciudadanos chilenos van a las urnas. Será la primera vez desde 1833 que la Constitución es redactada una convención ciudadana elegida en votación popular, tengo entre mis notas, y en este momento Chile tiene una constitución vigente, aprobada en el régimen militar del general Augusto Pinochet. Corrígeme si estoy en un error, Jorge, porque de Sí, todas maneras tú estás allá, yo no conozco mucho de este proceso. Ajá. claro, el contexto es el siguiente. Chile tiene una constitución que es de la dictadura, por ende no es democrática. Entonces, una de las cosas que está pidiendo el chileno, en este caso la sociedad chilena, es una nueva constitución votada democráticamente, que es ahora que lo que están haciendo hoy en este caso, ¿no es cierto? Entonces, yo pienso que es algo bueno, yo estoy de acuerdo totalmente con eso, porque no es lo mismo tener una constitución, sea esta de la ideología que sea, basada en la dictadura. Entonces, con lo que ellos están haciendo ahora realmente es un paso histórico y yo pienso que no solo para Chile, sino para Latinoamérica y el mundo, demostrando la capacidad que ellos han tenido con todos los problemas que eso ha involucrado de ponerse de acuerdo y lanzar un plebiscito para un aprueba o rechazo a una nueva constitución.
Entonces, independientemente de las posturas políticas, es un día histórico, porque nunca antes, desde los años 80, que está esta constitución, se ha hecho esto. Incluso esta constitución actual de Chile ha tenido algunas modificaciones que iniciaron, no más recuerdo, con el presidente Lagos, que es un presidente socialista, ¿no es cierto? Entonces, ya ahora es como un borrón y cuenta nueva. Obviamente todo depende si es que gana, digamos, el sí apruebo, y ahí iría eso, ¿no? Si gana el rechazo, ahí quedaría, porque, bueno, más adelante podemos conversar un poco de las preguntas que se están haciendo ahora a la población. A ver, el micrófono. Jorge, ¿y exactamente qué preguntas tenía la papeleta del día de hoy? Ok, eran dos preguntas. La primera pregunta era más o menos, ¿está usted de acuerdo con una nueva constitución? Y las opciones eran dos, apruebo o rechazo. Las estadísticas hasta el día de hoy decían que el apruebo iba a ganar abrumadoramente. Obviamente hay que esperar hasta los resultados oficiales de CERVEL. Y la segunda pregunta, independientemente si la persona votase apruebo o rechazo, era en qué forma van a redactar la constitución. Y en ese caso también hay dos opciones. La primera es convención mixta, que es como un 50%, digamos, los políticos, senadores, diputados. Acá en Chile se maneja ese tema en el Congreso Nacional. Tiene diputados, congresistas, senadores. Y la segunda opción era convención nacional, es decir, 100% todas las personas, digamos, nuevas, independientes, políticos, elegidos popularmente por el pueblo. Entonces, esas son las dos opciones. Siempre va, obviamente, la segunda pregunta va a surgir efectos siempre y cuando gane el apruebo. Si gana el rechazo, digamos que la segunda pregunta no tendría una especie de validez en este caso. Pero como te digo, las encuestas, la gente en las calles, con las manifestaciones, con las expresiones tanto de gente joven como adultos, mayores, está más, parece, en mi concepto, por el apruebo. Me comentabas hace un momento que tú has visto el proceso, ¿no? Sí. Para llegar a este plebiscito, a este día histórico, ¿no? Me comentabas de unas mesas de diálogos, procesos de negociación. Cuéntanos un poquito de esto, ¿cómo tú has visto este proceso? Bueno, el contexto de esto es muy interesante porque tengo que ahí darte un preámbulo del por qué llegamos a este momento, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo llego a Chile en el 2013, obviamente el hecho cultural, las cosas que viví aquí, pero el chileno es una persona y yo siento que este país tú puedes expresar con libertad todas tus ideas, tus puntos de vista. Es lo que yo viví en mi percepción. De hecho, yo vivía aquí, yo antes vivía por el centro de Santiago, por lo que es Santa Lucía, ¿te acuerdas? Baquedá, no sé, sector donde están todas las marchas, como a 2 metros de ahí. Siempre había marchas de todo tipo, de marchas por los derechos de las minorías, derechos por los animales, incluso derechos por el tema del cannabis. Y yo siempre me preguntaba, pero hay cosas aquí que el mismo chileno me decía, ¿sabes qué? Esto está mal, hay una desigualdad en el sistema, no estamos contentos con esto. Y yo decía, ok, pero ¿por qué no marchan por eso? ¿Por qué no salen a protestar por eso en las calles? Esa era mi percepción. En este último tiempo se ha visto que la sociedad chilena realmente ha tomado, como decir, la batuta y ha comenzado a protestar más por la desigualdad. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista fuera de Chile, yo antes de venir acá a Chile, muchos, creo que la mayoría de los países veían a Chile como la Suiza de Latinoamérica, ¿no es cierto? Entonces, la gente quería emigrar a Chile porque decía, Chile tiene oportunidades, en Chile se crece bastante, y realmente es verdad. Tú como profesional aquí... Sí, de hecho hubo una ola grande de migrantes, claro, médicos, odontólogos, de muchas profesiones que migraron a Chile. Hay mucho... bueno, y pudieron surgir allá. Tú eres un caso de éxito, claro, ¿no? Tú eres un migrante, un caso de éxito en este país. Claro, acá por ejemplo, hay mucho médico ecuatoriano, mucho odontólogo ecuatoriano, y ahora con la ola también de la migración venezolana, hay mucho profesional de Venezuela y que les va muy bien, ¿ya? Entonces uno decía, bueno, estoy aquí, me va bien, y tú veías los indicadores económicos de Chile y crecía, pero ese crecimiento que la gente veía por fuera, ¿no es cierto?, no se equiparaba
a también la igualdad o el crecimiento también de la población. Entonces, aquí hay mucha población que vive en otros sectores de Santiago y de otras regiones de Chile que realmente sufren la pobreza y la inequidad. Entonces, todo esto se va como acumulando, es la percepción que yo tengo, se va como acumulando y llega un momento que fue ya la gota que derramó el vaso de toda la incapacidad de la clase política, de toda la incapacidad del gobierno de turno de no saber sintonizar con la población y sus necesidades. Podemos hablar de muchos ámbitos, como por ejemplo el tema de la AFP, las pensiones que no son buenas, el tema por ejemplo, temas que son como el agua, la luz, el agua sobre todo que es privada. Son muchos temas que se puede profundizar después. Pero esa semana, ese inicio de octubre del 2019, empieza, por ejemplo, con una subida, algo insignificante, por decirlo, algo pequeño que enseñó la Mecha, que fue una subida al costo del metro de Santiago. De hecho, yo recuerdo palpable ese día que yo venía de mi trabajo caminando hacia mi departamento y a las 6 de la tarde comienzan a haber unas bullas, cacerolazos. Yo dije, ¿qué está pasando? Yo realmente pensé que era una celebración o otra cosa. Entonces, cuando llegó el momento de querer cruzar a la calle hacia mi departamento, en ese momento no podía cruzar porque había empezado con una especie de guerra, habían bombas lacrimógenas por todos lados y yo tuve que darme la vuelta para regresar a mi departamento. Te estoy hablando 6 de la tarde y logré entrar a mi departamento a las 11 de la noche porque me tuve que dar una vuelta, pero fue algo terrible que yo dije, aquí me mataron, ¿ya? Entonces, eso fue el momento que estalló todo esto y de ahí Evelyn no paraba y no paraba y no paraba y no paraba. Y yo pienso, en mi punto de vista, es que lo que en ese momento la sociedad chilena estaba demandando, por todo lo anterior que te dije, es cierto, lo debe hacer, porque si no lo hacen ellos, ¿quién lo va a hacer? Porque no se sienten identificados con los políticos que en teoría deben representarlos en el Congreso o en la Asamblea, lo que decimos en Ecuador. Entonces, obviamente, esa es la parte positiva. La parte negativa es el vandalismo que hubo. Destruyeron el metro. Yo veía por televisión en vivo cómo quemaban el edificio de la vuelta de mi departamento, el edificio de Enel, que es el que da electricidad acá en Santiago. Lo quemaba literal. Entonces quemaron toda la cuadra, los metros saqueados. Pero eso no empaña, a lo que quiero ir, eso no empaña la expresión de descontento de la gente. Obviamente, en todos los países de Latinoamérica que yo he visto que hay protestas, siempre hay grupos infiltrados que se meten a dañar este tipo de manifestaciones válidas de la población. Y bueno, de ahí viene el tema del gobierno que no sintonizaba, nunca pensó que esto iba a pasar y trató de paliar las cosas dando como reuniones. Pero ¿cuál era el problema? El descontento de la gente, que el gobierno se reunía con los mismos políticos, porque no se veía en las mesas de negociación gente de la población, gente obrera o trabajadora. Representantes del pueblo, representantes de los sectores populares. Entonces, los que más sufren, como tú decías, subir el pasaje del metro, sufren los sectores populares, sufren más los estudiantes. Yo lo sufrí porque yo tenía que tomar metro. ¿Y qué pasó? No podía ir al trabajo. Tuvieron que dar la orden de trabajar desde casa. Porque salir a la calle sin metro quemado, no puedes tomar metro. Entonces, ahí fue pienso que un error que cometió el gobierno de turno, en cual no sentarse también a hablar con la gente, el pueblo que quería un cambio. Entonces, obviamente, el pueblo se sintió burlado, se sintió traicionado. Y eso desencadenaba que cada semana, cada viernes, cada fin de semana, eran marchas, los cuales eran pacíficas, pero obviamente había personas saqueadores, que le llaman vándalos, y dañaban el metro, las estatuas. Pasó lo de las iglesias también en esa época, ¿no es cierto? Independientemente de la creencia religiosa, o sea, el vandalismo pienso que es condenable, ¿ya? Pasó el tiempo y entonces el gobierno en ese momento... Muy similar a lo que sucedió también acá en Ecuador. Me imagino que también estuviste atento a octubre, que también fue el mismo mes que ocurrió acá, lo que pasa, Evelyn, si del año pasado. Todo fue como Está conectado. Porque primero empezó Ecuador y de ahí a la semana los chilenos empezaron. Entonces fue como una cadena que se dio, ¿ya?
Entonces el gobierno lo que hizo en ese momento, estamos hablando antes de la pandemia, pues estamos hablando de octubre, noviembre, diciembre más o menos, el gobierno se reunió con los otros políticos, lanzaron medidas, yo considero mi opinión, parches, como que ya vamos a conversar, que vamos a modificar el sistema de pensiones, que ya vamos a ver el tema de los pasajes, congelaron el tema de la subida de los pasajes, pasó un poco de tiempo y empezó la pandemia. Entonces, la pandemia de cierta forma, como fue fuerte, crea un susto en la gente, los contagios fueron altos, ¿no es cierto? Comenzó a parar todo este, digamos, movimiento por un tiempo, pienso yo. Entonces, en ese tiempo, digamos que de cierta forma calmó las cosas y le dio al gobierno, de cierta forma, poder ayudar con unas medidas parches, en mi opinión, a la sociedad chilena que realmente no ataca el problema de fondo, la desigualdad, la falta de oportunidades, que en mi caso, gracias a Dios, yo tengo la oportunidad, tengo mi trabajo, yo no perdí mi trabajo, pero mucha gente, chilenos y extranjeros, sus trabajos los perdieron. Eh, Jorge, me llamó la atención lo que dijiste hace un instante, que es verdad que desde afuera veíamos a Chile como la Suiza de Sudamérica, de Latinoamérica. Sin duda los indicadores macros del país estaban muy bien, ¿no? Pero lo que sucede en el día a día parece que no es así. Pero ¿cómo tú ves Chile en general, en las calles? No sé si has tenido la oportunidad de viajar al interior Antes de la pandemia, de los sí, pueblos, bastante. las ciudades. Se ve pobreza realmente en las calles. ¿Cuál es la demanda específica del chileno? Porque he leído que piden que ya no esté privatizado los servicios públicos, también que ha habido marchas estudiantiles, tengo aquí en mis notas desde el año 2006. Es decir, Sí. que ya ha venido esto como escalando, ¿no? Hasta llegar al año 2019 y todavía ahora con la pandemia. ¿Cómo tú ves esto? ¿Cuál es tu visión como ecuatoriano allá, con esta mirada del Chile, no solo de Santiago, ¿no? Sino de los alrededores también? Mira, partamos de la premisa que realmente Chile sí es un país más desarrollado que Ecuador. Solamente como ejemplo el metro, a mí eso me da la amplitud que son unos quizás 20, 30 años de desarrollo en comparación a Ecuador. Partamos de eso, ¿ya? Chile es un país hermoso, alargado, con una biodiversidad increíble, tiene unos paisajes majestuosos. Yo he viajado, y eso que no he viajado hasta la Punta Arenas en este caso, he viajado a lugares pequeños con mis amigos, pero es vacancísimo. Lo único que obviamente una persona de Ecuador en la costa sufre es el frío, pero bueno, existe el sol que igual te ayuda en algo. Ahora, con respecto a las demandas, son algunas, pienso yo. Una de las principales puede ser, por ejemplo, el tema de las pensiones. Las pensiones en Chile son privatizadas, son privadas, ¿ya? Y están divididas por categoría. Ya por eso hay como una discriminación por tu edad, ¿no es cierto? Entonces, realmente una persona que quizás 30, 40 años, que ganaba, pone tu promedio, te voy a decir, hablemos en dólares, quizás unos $800, al final de su vida laboral recibe ni la cuarta parte de eso. Entonces, con eso no puede vivir dignamente, ¿ya? Y aparte, es un tema que todo eso, esas pensiones que descuentan del rol de pago en Chile, va al mercado. Entonces, tú sabes que en el mercado hay meses que se pierde, meses que se gana, entonces es una fluctuación constante. Entonces, eso es una demanda de los chilenos, cambiar el sistema de pensiones. Una de las cosas que tú nombrabas privatizado, que yo, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo, que no debería ser privatizado, sino que es un derecho, es el agua. El agua, lamentablemente, aquí está privatizada. ¿Ya? Entonces, por ende, está como dada a algunas empresas de acuerdo a la región, tengo entendido, pero aquí en Santiago hay una empresa que te provee el agua y esa es privada, o sea, quiere decir que los propios chilenos no son los dueños de su propia agua, ¿ya? Otras cosas que también hubo una Pero protesta. es Sí, caro. claro, sí. Es caro, el servicio es bueno, porque esa es la ventaja de la privatización, que el servicio es bueno. Se paga por obtener un buen servicio. Por ejemplo, aquí en Ecuador a veces Sí. se va el agua,
no hay agua. ¿No? Entonces, ese es el argumento de quienes quieren privatizar. Obviamente yo tampoco estoy de acuerdo, porque la privatización, como tú bien lo dices, indica de que los ciudadanos no somos dueños de nuestros servicios públicos, claro. ¿No? Entonces, ¿hay esa diferencia si realmente es bueno el servicio o no? Es que lo que pasa, Evelyn, que en el tema de privatización en Chile, lo que tengo entendido que son por contratos a 20, 30 años. Entonces, ellos concesionan eso. Entonces, tú no puedes romper unilateralmente el contrato porque eso te va a generar una demanda para el Estado. ¿Quién va a pagar eso? Los mismos chilenos y todos los que estamos aquí, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en el tema del agua, efectivamente, no te puedo decir que es 100% efectivo esto de la privatización del agua, porque tiene sus fallas. A veces ha pasado aquí que por X motivo algo pasa en la cordillera, que es la que nos nutre el agua acá, y el agua llega acá muy sucia el agua. Entonces, siempre es el tema que el que termina pagando los patos del otro es el que consume el agua. La empresa lo que hace es lavarse las manos, pero igual tú sigues pagando. No es que la empresa te recompensa después. Entonces, mi percepción es como que es un negociado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, también, justamente yo ayer tomaba una aplicación para ir a un mall y conversando con el taxista. O sea, el taxista te habla de lo que es la vida misma, ¿no es cierto? Él se quejaba, decía que él entraba a una calle, ¿ya? Y por ir 3 kilómetros le cobraba un TAC, lo que es el peaje para nosotros en Ecuador, un TAC. O sea, quiere decir que cada 3 kilómetros le cobraban como 900, 800 pesos chilenos, y eso al mes multiplica eso por las veces que pasa por esa calle. ¿Por qué? Porque esa calle está concesionada, creo que a empresas españolas, y esos contratos son como a 30 años. Entonces el señor chileno me decía, ¿cómo cree usted que yo voy a estar andando por una carretera, una calle, una autopista que está concesionada y al mes me salen más de 100,000 pesos? De hecho, por eso, antes de la pandemia, hubo una marcha de los transportistas en Chile demandando eso, porque si tú no puedes, si tú tienes un valor muchísimo estratosférico que pagar, realmente no te conviene. El costo-beneficio de transportar tus cosas es muy caro en comparación a lo que vas a ganar vendiendo tus productos. Y eso encarece las cosas. Entonces, eso también es un tema que aquí deberían solucionarlo. Entonces, mi punto de vista es que hay temas estratégicos, por ejemplo, el agua, quizás la electricidad, el cobre, ¿no es cierto?, que es la riqueza de Chile. Eso debería ser de los chilenos, es mi punto de vista. Habrá personas que piensan diferente, pero hay otros temas, no sé, inversiones para dar trabajo a la gente, para malls, cosas así, para infraestructura, industria, alimentos. Está bien, inviertan y den trabajo a la gente, pero temas puntuales sí deberían como ser propiamente de los chilenos, porque al fin y al cabo ese dinero se va de Chile. Y Chile, gracias a Dios, igualmente con todo eso sigue siendo un país rico, porque si no, no hubiera afrontado quizás la pandemia de la forma que lo afrontó, que de cierta forma lo hizo mucho mejor que Ecuador en este caso, desde mi punto de vista. Y en el contexto en el que las ideas que tú me estás diciendo, me gustaría leer una frase de una analista, Miriam Enríquez. Ella dice que las constituciones definen las reglas del juego y la etiqueta mayor que ella pondría al proceso chileno del día de hoy sería precisamente esa, la opción de cambiar las reglas del juego sobre la distribución del poder y los bienes públicos valiosos para la existencia de toda la sociedad, que es lo que tú nos estás comentando. No solo los derechos civiles, las libertades, también los sociales como agua, vivienda y educación. Jorge, ¿y tenemos ya resultados en pantalla o todavía estamos esperando? Me estabas comentando a ver, que qué buena pregunta, Evelyn. Mira, sí, en vivo me decías. En vivo sale ahora que el apruebo está con 86.43% del apruebo y el rechazo está con el 13.57%. Y de ahí podemos pasar a la segunda pregunta, el mecanismo. El mecanismo de mixta quiere decir 50% diputados y 50% las personas que son apolíticos, 13%. Aquí tenemos la imagen. Entonces quiere decir que la diferencia, 86.65% está por la Convención Constitucional. Entonces imagínate, arrasó el apruebo y arrasó la Convención Constitucional, 86 y 86%. Preliminar, ¿A claro, qué se refiere, hasta ahora. ¿A qué se refiere con la Convención Constitucional?
La Convención Constitucional es la que quieren que el 100% de las personas que vayan a hacer la Constitución sean gente nueva. Básicamente eso. Y Bye, obviamente muy, muy, por votación qué bien. obligatoria. Entonces, en ese momento sí tendrán que ir a votar para elegir en forma obligatoria a los constituyentes, ¿Y, creo que es la palabra. y ya hay una fecha para esto? Mira, qué buena pregunta. El próximo año Chile va a tener Ujú. 7 elecciones. No me preguntes, por favor, qué dignidades, pero sé que obviamente va a ser alcaldes, concejales, pero son 7 elecciones. Quiere decir que 7 veces tendrán que ir los chilenos a votar y con pandemia, esté o no esté la vacuna. Entonces, imagínate que lo que pasó hoy día también es un ensayo, no solo para Chile, es un ensayo para el Ecuador, que el próximo año tiene las elecciones de presidente en febrero. Entonces, hay muchas cosas, Así es, hay muchas cosas con y respecto a eso. me comentabas algo muy interesante, que hoy el proceso ha durado mucho más, se ha extendido. ¿Cuántas horas de más? Precisamente para que la gente mantenga el distanciamiento social o para que tenga más posibilidades de llegar. Sí, hoy día empezó a las 8 de la mañana y terminó 8 de la noche, o sea, tuvo 12 horas. Lo que en Ecuador empieza a 7 de la mañana y acaba creo que 4 de la tarde, si no me acuerdo, ¿no? Ya. Entonces, sí, entonces ellos hicieron esto para obviamente que la gente tenga un tiempo más holgado de ir a votar, pueda mantener el distanciamiento social dentro de la pandemia. Y aparte, el CERVEL hizo unos protocolos en los cuales, si quieres, te puedo explicar ahora mismo. La gente, aparte de tener el distanciamiento social, con la mascarilla, llevar tu propio alcohol gel, incluso te lo daban allá cuando ibas a votar, y llevar tu propia pluma azul. En Chile le dicen, bueno, nuestra pluma, en Chile le dicen lápiz a la pluma. Entonces sería en este caso en Ecuador la pluma azul para poder votar ahí. Y algo importante, tú no le das el carné a la persona, sino que tú se la muestras, te bajas la mascarilla, ven que exactamente eres tú, te llevas el carné, te dan el papel, ¿no es cierto? Y tú mismo con un sticker, porque antes tú doblabas el papel y lo botabas en la urna. Para sellarlo te dan un sticker, lo cierras con el sticker y lo depositas en la urna. Eso quiere decir que no, tú no tienes ningún tipo de contacto, digamos, con la gente que está en la mesa receptora del voto, ¿ya? Y bueno, así se hizo. Y yo pienso que es una buena alternativa quizás para el Ecuador tomar ese ejemplo. Sí, me parece muy interesante. Incluso estaba viendo hoy que hasta Bolivia tiene un proceso en el que cualquier persona le puede tomar foto a la papeleta y entonces esto ya hace que haya menos esa posibilidad de que haya un fraude, ¿no? O sea, me parece, y esto que me cuentas de Chile también, son procesos que también en Ecuador me parece que sería bueno incorporar y más que sea decirlo ante la sociedad para ver si se van incorporando procesos de más seguridad también en las Claro. elecciones. Jorge, quiero saludar a Bachi León, quien nos escribe aquí. Expresa ella su preocupación por la privatización de los servicios públicos. Habla sobre Ecuador y también nos dice, nos da también esta primicia que tú ya nos estabas contando que ganó el apruebo, ¿no? Y también saludo a Sofía Vega, quien nos manda saludos desde Ecuador. Me dice muy interesante, nos dice muy interesante el tema. Felicitaciones. También quiero darle el agradecimiento a las personas que nos están viendo en este momento, quienes están conectadas, quienes nos dan sus likes y quienes nos verán también, como yo decía al inicio, luego aquí en Facebook y en nuestros canales digitales. Jorge, para ya ir cerrando, no sé si tú crees que se nos está escapando algún tema sobre el plebiscito del día de hoy, algo más de tu experiencia que nos querías contar. Ah, sí, yo tengo una pregunta. Quería comentarte entre tus amigos, entre tus contactos, ¿qué tan polarizado está el tema que está ocurriendo el día de hoy? ¿Hay una opinión general sobre el apruebo o sí hay parte de la población que opina diferente? ¿Cómo tú lo ves entre tus contactos, tu Entre la network? gallada, como decimos en Ecuador, entre la people. Sí, sí. Esa pregunta es muy interesante, Evelyn. Tú sabes que Chile es un país muy cosmopolita. Ya ahora ha habido mucha migración argentina, sobre todo argentina, brasilera, colombiana, hay mucho boliviano, mucho peruano, y ahora con el boom del éxodo venezolano hay muchos venezolanos. Ya, entonces
mi círculo de amistad, obviamente chilenos y venezolanos ahora, porque hay bastantes, sobre todo en mi trabajo tengo amigos venezolanos también. Sabes que en general el chileno de mi círculo de amistad van por el apruebo, van derechamente por el apruebo y por la convención total, ¿no es cierto? La segunda opción que va ganando. De hecho, yo a un amigo le planteé la pregunta la semana pasada. ¿Por qué? Porque en cambio tengo muchos amigos de Venezuela, en cambio, y yo pienso que con justa razón, ellos dicen que Chile debe estar atento para que no ocurra lo que pasó con Venezuela. Y yo pienso que eso es válido y es legítimo lo que ellos dicen, porque ellos ya tienen un tema ya de más de 20 años, que tú sabes cómo está Venezuela ahora, que no vamos a indagar ahora en el asunto. Entonces, ellos también tienen ese apego hacia Chile y dicen, yo no quiero que le pase a Chile lo que le pasó a Venezuela. Un país tan lindo, tan rico, tan maravilloso, que le dio la oportunidad a ellos de trabajar y de surgir, y que su país no les dio la oportunidad, no quieren que se convierta en una Venezuela. De hecho, han llegado a decirme, si eso pasa en Chile, en 2, 3 años me voy de Chile y buscaré otro país donde irme. ¿Ya? En cambio, cuando yo hablo con los chilenos, obviamente ellos están por el apruebo y ellos muy inteligentemente, y pienso que yo me apego a eso, y dicen, no, nosotros hemos visto lo que ha pasado en Venezuela, lo que ha pasado quizás en Nicaragua, a veces en Bolivia, Argentina, se refleja en eso, dicen, nosotros no vamos a hacer eso, nosotros queremos tener otro tipo de constitución, creada realmente para la gente y por la gente. Entonces yo lo que realmente aspiro y espero que eso se cumpla. Y yo realmente conversaba con una amiga hoy día venezolana y ella me decía, Jorge, Chile debe pasar por este proceso que pasó Venezuela, que pasó Bolivia, que pasó Ecuador, Argentina, ¿ya? ¿A qué se refiere ella? A pasar por ese proceso traumático de lo que está pasando ahorita y llegar al tema de crear una nueva constitución, porque ellos lo que quieren hacer es hacerlo borrón y cuenta nueva. Y eso, al fin y al cabo, genera una, no digamos incertidumbre, pero sí genera un tema ahí de ver las cosas con lupa para que no cometan los errores que otros países cometieron y realmente sea una constitución que garantice los ideales del pueblo chileno. Porque obviamente, Evelyn, hay muchas cosas que en mi punto de vista se pueden modificar y que no necesitan cambiar una constitución, pero es mucho más importante para el pueblo chileno quitar esa mancha negra de esa constitución creada en dictadura, que a mí, por ejemplo, tampoco me hubiera gustado tener una cosa así por dictadura. Entonces, lo que están haciendo ellos es muy valiente y loable, y es un ejemplo para el mundo. Pero al mismo tiempo tienen que estar ellos, como decimos en Ecuador, ojo seco, a que no pase lo que le pasó a otros países. Y eso es lo que yo aspiro y espero, porque yo este país lo amo como amo Ecuador, porque es mi segunda patria. Entonces yo espero que eso suceda. Así es el país que también te ha dado la posibilidad de establecerte en tu vida profesional, a ti y a miles de personas. Yo creo que justo hace poco tiempo tenía una entrevista con un consultor también venezolano y hablábamos sobre el tema de Bolivia. Todos estamos preocupados por el tema de Venezuela y todos decimos, no queremos que nuestros países se conviertan en eso. No queremos que se llegue a esas circunstancias. Sin embargo, estamos viendo que el socialismo, que es aliado del gobierno de Venezuela, está teniendo cada vez más auge en los países latinoamericanos, sobre todo aquí en Sudamérica. Así que me parece también muy importante lo que tú haces, traes a colación, ¿no? Que hay que cambiar, que no estemos, y ¿sabes qué? Me gusta mucho el mensaje de Chile hacia el mundo. No queremos seguir con esta constitución creada por el gobierno de Pinochet, en dictadura, queremos un nuevo comenzar, pero no queremos tampoco llegar a esa catástrofe que ha ocurrido en Venezuela, este éxodo masivo de personas en una democracia fallida, lamentablemente. Jorge, para finalizar, ¿qué nos puedes contar? Pero antes de eso, quiero saludar de nuevo a las personas que nos están viendo. María Angélica París Valleza nos dice ya aquí conectada, aún están contando votos. Diana Viteri dice excelente entrevista. Francisco Yumbla León nos dice el entrevistado conoce de muchos temas, felicitaciones, saludos, te mandan felicitaciones y saludos. Muchas gracias.
Bachi León nos cuenta aquí, Chile y Ecuador jamás serán como Venezuela porque Maduro es único y no se puede comparar la mostaza con, wow. Y ahí nos ponen una palabra así, súper fuerte, nos ponen ahí. Y bueno, es que esos son los sentimientos que despiertan en los sudamericanos, así es, en los latinoamericanos nosotros, ese es el sentimiento que nos despierta. Si desde ya nosotros vivimos en democracias que son... Es apasionante este tema. Es un tema apasionante, es un tema que da para hablar muchísimo, pero también nos genera mucha preocupación, ¿no? Porque nosotros no queremos realmente llegar a ese tipo de democracias, de estados fallidos. Así que por eso tenemos aquí los comentarios de las personas. A mí me encanta leer. Las críticas, sobre todo, los que no estén de acuerdo con nosotros. Y uno aprende también allí, ¿no? Lucía Guerra nos dice, excelente. María Angélica París Valleza nos cuenta aquí va apenas el 0.40% de las mesas escrutadas, 80% a favor del apruebo. Sí, claro, sin embargo, sin duda alguna tenemos que esperar ya resultados oficiales. En algún momento, Jorge, tú también espero que nos cuentes. Y mira, y esta es una oportunidad maravillosa que recién, este es el primer contacto que podemos hacer, esta primera entrevista. Más adelante espero que nos vuelvas a acompañar y que nos des tus impresiones también sobre este proceso, porque aquí no acaba, ¿no? Como tú nos decías, esto es la segunda gotita. La primera gotita fue el estallido social en octubre. El plebiscito es la segunda gotita y vendrán muchas gotas más. Así es. Y me has dejado sorprendidísima con que el siguiente año Chile va a tener siete procesos electorales y obligatorios, ¿no? Porque nos dices que en Chile no es obligatorio el voto. Lo que va a ser obligatorio, pienso que lo que va a ser obligatorio es cuando tengan la Constitución. Hoy día en la mañana una persona hizo como una especie de calendario cronológico de cuánto tiempo tomaría hacer la Constitución. Entonces, según tengo entendido la ley que ellos hicieron, tienen 9 meses para hacer la Constitución y de ahí se pueden prolongar creo que 3 meses más. ¿Ya? Y cuando tienen ese documento, se lo van a entregar al presidente. Y el presidente va a tener como creo que 60 o 90 días para llamar al plebiscito. Cuando eso pase, ya habrán pasado las otras elecciones anteriores. Y esa elección del plebiscito de aprobar o rechazar la nueva Constitución de Chile, que de aquí será 2 años posiblemente, esa es obligación. Tienen que ir obligatoriamente a votar. Perfecto. Aquí también nos dice una persona que nos está viendo, Ri PS, nos dice, buena entrevista, saludos a todos. Chile realiza un cambio de rumbo. Mira, me parece genial cómo lo ha puesto, ¿no? Un cambio de rumbo. Jorge, tus palabras finales. Bueno, primero, Evelyn, muchas gracias por escribirme, por invitarme a tu programa. Soy seguidor de Trivium Político y veo siempre las entrevistas que haces. Ahora que conversamos, que hablamos en nuestro acento ecuatoriano, me trae nostalgia. No he podido ir a Ecuador por el tema de la pandemia, pero ya habrá momento de ir a mi país y ver a mis amigos, ver a mi familia, a mis padres, a mi madre, y comerme un rico encebollado, pues. Porque eso es lo que extraño bastante, el rico y encebollado guayaco. Muchas gracias. No, gracias a ti, Jorge. Y bueno, tú sabes, tu país, nada como la patria de uno. Así que nada tu país como la siempre patria. te espera con Yo amo Chile, pero abiertos. más amo Estoy Ecuador. Seguro, así es. Estoy seguro que tus familiares, tus amigos, quienes te han visto el día de hoy, también han tenido la oportunidad de escucharte, de aprender de ti. Y bueno, desearte muchos éxitos también en tu vida y en tu rumbo profesional en Chile. Con esto, gracias, Jorge, Evelyn, te agradezco de nuevo y me despido. Muchas gracias. Ok, nos vemos pronto, Jorge. Chao, chao. Chao. Chao.